Que en su camino brille nuestro Padre Sol, y en su camino brille nuestra Madre Luna, y en su camino los guíe, en este camino y en este recorrido, que este buen camino nos lleve a la luz. Gracias por mostrarnos tu gran casa, Padre Sol. Gracias por mostrarnos nuestro camino y alumbrarnos a seguir a estar aquí contigo. En la cuenca central del Valle de México, las montañas son desde la antigüedad el ambiente de los dioses, especialmente de Tlaloc, el dios de las lluvias, de los cerros, la tierra, los rayos y los fenómenos atmosféricos. Los señores de este monte, señor Popocatépetl, señor Iztaccíhuatl, con todo respeto venimos a pedirles el permiso de poder pasar, de poder estar aquí un momento con ustedes, de que nuestros corazones vayan limpios, de que nuestros corazones sean suyos en este momento. Estamos aquí con todo el respeto, con todo el amor, con todo lo que viene del cosmos para decirles a ustedes, también antes agradecerles que nos hayan permitido hasta aquí. Pedimos camino, pedimos permiso para poder pisar sus lugares sagrados. Acceder a los lugares sagrados por los devotos amerita de estos gestiones espirituales, tales como solicitar los permisos de aquellos lugares donde se asientan esos sagrarios. En la búsqueda de paz y tranquilidad espiritual, los habitantes de los pueblos acuden a esas alturas, fundamentalmente al volcán Popocatépetl, donde lo natural se torna en sagrado, algo completamente opuesto al mundo profano de la vida diaria. Montañas, plantas y animales alcanzan nuevas dimensiones. No dejan de ser lo que son, pero adquieren características sobrenaturales que los distinguen del resto de sus iguales, porque en ellos se ha asentado lo virtuoso. En los altares de las montañas se manifiesta la existencia de lo santificado en nuestra cotidianidad. En estos lugares, el practicante puede hallar la curación de sus enfermedades físicas y espirituales, porque de esos sitios reverenciados surgen los vientos portadores de beneficios para los habitantes de la región. En ellos se invocan las lluvias y se alejan las malas influencias. Este lugar es sagrado. Aquí no se tiene que derramar sangre de ninguna especie. Las súplicas en la búsqueda de consuelos sanadores y tiempos propicios para obtener generosas cosechas definen las relaciones entre los lugareños de las comunidades, sumergiéndolos en un mundo de sacralizaciones emotivas que se manifiestan en las ascensiones a los diversos santuarios ubicados en las serranías. Son los graniceros y los tiemperos, junto a los tlaloques o ayudantes del dios Tlaloc, los vínculos primigenios entre la divinidad y los habitantes que pueblan las montañas mágicas. ¿Cómo llegas tú a ser granicero? Por las tradiciones orales. Dentro de las costumbres prehispánicas, se guarda celosamente, cuidadosamente, costumbres, rituales, ceremonias, símbolos, ofrendas de graniceros, tiemperos, los trabajadores del tiempo,
curanderos, curanderas, temazcaleros, temazcaleras, beneficios terapéuticos de los temazcales, beneficios terapéuticos de las danzas azteca, chichimeca. Dentro de esas tradiciones, como no hay un gobierno espiritual que las rija, quedan guardadas en los lugares, en los cerros y con las familias. Entonces, es el macehual en los señoríos, en los estados, en donde se cultivan todavía estas costumbres de las tradiciones orales. Se conforma de esta manera un sistema de flujos culturales transidos de fricciones espaciales y humanas, que se convierten en vínculos de alta densidad, donde se tornan en realidades las presencias tradicionales sacralizadas. Bienvenida, Madrecita Tierra. Te saludamos con veneración y respeto, así como también saludamos a los Tlatlacatl de todo el Anáhuac, que son las personas, los humanos de todo el mundo. Enhorabuena, que todo el mundo gocemos de salud, de amor, de paz, de armonía, y que no nos falte la agüita que necesitamos, guardiancitos sagrados. ¿Quiénes pueden ser trabajadores del tiempo, curanderos? ¿Cómo entender el mundo de los graniceros? Estas personas que adquieren los dones para predecir y manejar el tiempo, entender los sueños o curar enfermedades. Los trabajadores del tiempo adquieren sus dones por varios medios, entre los que se encuentra el ser alcanzados por un rayo, los sueños y la ingestión de plantas sagradas. Sin embargo, el rasgo distintivo es el de haber sido escogidos por un dios, principalmente por Tlaloc, mediante la acción divina de la chispa de una centella, tal como le sucedió a las señoras Dora Martínez y Alejandra Pineda. Como 3 años que se apareció en el pueblo de Atezca, no, en el pueblo que Santiago. ¿Santiago Salcintla? Santiago. Que dijo, miren, ¿dónde vive tal señor presidente? Dice, está aquí, señor presidente, aquí está. Se les brota de algo. Dice, mire, no se vaya a espantar. Yo soy el volcán. Yo soy el volcán. Pero yo me llamo el volcán, se llama Gregorio. Yo me llamo Gregorio. Mi compañera se llama Rosita, la volcana. Entonces, dice, miren, vine a verlo, señor presidente, que quiero que usted hable con los de la población, que ya no me arranquen los árboles, que ya no tomen los árboles, que ya no me arranquen el pasto, que ya no me arranquen la hierba, porque la hierba, zacatón, árboles, plantas, son mis raíces, ¿sí? Son mis raíces, son mis venas. ¿Sí? Los árboles llaman agua para la lluvia, ¿sí? Para las plantas. Y cuando, por ejemplo, llueve, no me quemo, pero cuando no llueve, está seco todo, se queman mis pies, me arden de lumbre, porque echan la chambosquina, el monte, se quema zacatón.
Se queman los árboles, se queman las plantas. Se queman los animales que hay en el monte. Entonces yo no quiero que hagan eso, que es, por ejemplo, que quemen todas las plantas que hay, los árboles que los tumben, porque los árboles son los que llaman agua. Porque si no llueve, no va a haber siembra, no va a haber maíz, porque no llueve, no sale la milpa o la resequedad. Entonces a fuerza tiene que llover para la planta que agarre vida. Mientras no llueve, no hay vida para los árboles, no hay vida para las plantas, no hay vida para la hierba, no hay vida para la milpa, no hay nada, está todo seco, porque no llueve. ¿Con qué se va a remojar? Entonces los volcanes, es lo que dijo, yo me echan la chamusquina y me estoy quemando los pies que me arden, me queman. Los árboles llaman agua, las plantas agarran vida del agua. Por eso no quiero que me quemen, ni tumben árboles, ni quemen el monte, porque yo me estoy quemando. Dos formas de iniciación. Una de tradición, de costumbre, por observancia. La otra, directa, porque Padre Tlaloc avienta su centellita. Es una aguilita que sueña con ser la luz del relámpago y le cae de gracia, no de ley. Y al Macehual se lo dan de ley. Y lo que viene del cielo viene de gracia. Les cae el rayo, quedaron como muertos, pasaron 3 o 4 horas, empezaron a pujar, abren los ojos y se levantan como si nada. Y les decimos, tienen una misión, les otorgaron el don de la curación, les otorgaron el don de la adivinación, de la clarividencia, de los rituales. Ustedes van a seguir con nuestras tradiciones. Pero yo no sé ni qué es eso. Nosotros te enseñamos. Nosotros tenemos la obligación. Nosotros somos la escuela. Nosotros somos la academia para esa nueva gente. Porque no existe academia. No existe. ¿Quién la va a dar? ¿O qué gobierno la va a dar? ¿Qué gobierno espiritual o qué gobierno civil va a otorgar uno de esos dones? Si vino de Tlaloc, si vino de Xalchihuitlique, si vino del águila, de la centellita que vino bajando del cielo y le pegó y destroza un árbol completo, lo hace astillas. ¿Y por qué a la persona que le cayó no lo mató? Antes, cuando yo era muy niña, cuando me tocó la centella, yo siempre me visitaba. Yo en ese tiempo veía una persona que descendía de un camino, descendía, pero nunca le veía el rostro, nada más lo veía lo de acá, y lo de acá siempre veía yo como si fuera una nube, siempre él llegaba y se sentaba y me platicaba, pero siempre era de todos los días, siendo yo muy niña, fui creciendo. Cuando yo vine ya para acá, a Mecameca, el Popocatépetl estaba tapado, cubierto. Después, días después ya lo vi, y ya pude ver después cómo tenía así las formas de las nubes. Yo recordé mi niñez, que siempre se presentaba un hombre así. Cuando ya empecé a ver lo de los guerreros, fue cuando ya dije yo, es él.
Puede haber casos de gente que tenga revelaciones desde niños y además golpeados por una fuerza divina del rayo, como el caso de la señora Alejandra Pineda, de 90 años, en Atlautla. Pues mire usted, señor, pues sí me cayó el rayo, pero me privó el rayo, fueron cuatro rayos, y de los 4 rayos me privaron, y luego me cerraron, sí, como me privaron, estaba ya cerrando los ojos, pero los oídos estaban oyendo, y dentro de unos minutos se cayó el otro rayazo, fue cuando me levantaron. Sí, el mismo relámpago me levantó, pero como nadie se acercó conmigo cuando cayó el rayo, nadie se acercó, volví, porque cuando están destinados para morir de eso, ya no vuelven, y se acercan cuando cayó el rayo, y luego se acerca el familiar, ya no vuelven, si han de volver, ya no vuelven. Y yo me privaron, pero Dios me dispuso para trabajar acá. En la noche que se me revela un abuelito con sus barbitas hasta aquí su barbita. Un abuelito estaba sentadito. Me dice, yo te vine a ver, que tú te estabas negando. Te vinieron a ver para que trabajaras. Pero tú no querías trabajar. Te estabas negando que tú no sabías. Yo te estoy vigilando. Si trabajas o no trabajas, yo te estoy vigilando. Entonces, mira, si no quieres cumplir tu trabajo, entonces de una vez me mataron, con el mismo relámpago. Y digo, sí, Padre mío, Señor del cielo, sí, Padre mío, Señor del cielo, sí, voy a cumplir, Padre mío del cielo, sí, voy a cumplir el trabajo, así le estaba yo haciendo. Y bueno, entonces, si vas a cumplir tu trabajo que yo te mandé, entonces trabaja. Curanderas o curanderos en la cultura náhuatl son considerados sabios maestros. En todo ello confluyen los elementos que provienen del ámbito de los dioses, de una comunicación en préstamo de la experiencia humana, de conocimientos que se transmiten de generación en generación para ocuparlos en fines benéficos, en las personas y sanarlas.